Mucho se habla del poder de los medios de comunicación y de su responsabilidad a la hora de informar. ¿Qué pasa con los medios alternativos? Hoy todos podemos expresarnos, por ejemplo, en una red social. Se habla mucho también de polarización política. ¿Qué rol juegan los medios en ese sentido? Y también cabe preguntarse cuál es la responsabilidad de los distintos medios y de los periodistas. Pero vayamos más allá. Hablemos de educación. ¿Qué tipo de comunicadores estamos formando hoy en el Uruguay? ¿Los podemos comparar con la región y con el mundo? De todo eso estaremos hablando esta noche. Bienvenidas, bienvenidos. Así comienza Lado B. ¿Quién es hoy el que da cuenta de la información de lo que pasa en el mundo, como suele decirse? ¿Solamente los periodistas? Bueno, claro que no. Entonces, si lo miráramos solo desde ahí, yo diría es un oficio de los que en el mediano y largo plazo podría desaparecer. Yo creo que igual aún ese no, por una cantidad de razones. Pero si lo miramos de un modo más amplio, creo que somos uno de los oficios que tiene mejores posibilidades de trabajar con otros y repensar los oficios de otros. Yo prefiero entender la comunicación como producción de vínculos y sentidos, y no como producción de medios y mensajes. Solamente como producción de medios y mensajes, porque también los medios y mensajes son parte de nuestro oficio y van a seguir siéndolo, pero pensar la comunicación, por ejemplo, de los vínculos implica pensar qué actores están en juego, qué vínculos existen entre ellos, qué vínculos nunca existieron, qué vínculos se dañaron, y eso es pensar problemas de comunicación. Y estos temas tan interesantes estaremos hablando esta noche en vivo aquí en Lado B, en la pantalla de TV Ciudad, con Gabriel Kaplun, comunicador, docente, investigador de la Universidad de la República, además magíster en educación. Gabriel, es un gusto recibirte. Bienvenido a Lado B. ¿Cómo estás? Muy bien y muy contento de estar acá. Bueno, es un gusto recibirte. ¿Somos una especie de en extinción los periodistas en este 2023? No, yo creo que no. Yo creo que no. Porque ahí escuchaba algunas declaraciones de tiempo atrás, unos 10 años atrás, que se planteaba como ese desafío. ¿Qué pasaba con los periodistas? Hay un desafío importante y de hecho hay dificultades laborales importantes de los periodistas hoy en Uruguay y en el mundo. En la región particularmente, diría yo, ¿no? Se ha hecho cada vez más difícil ser periodista y vivir de eso, y sobre todo ser un buen periodista investigando, por ejemplo, porque eso requiere tiempo, condiciones de trabajo que no son fáciles de conseguir hoy en los medios tal como están funcionando. Eso es cierto, pero también es cierto que el periodismo sigue siendo clave en el ordenamiento de las agendas, en las prioridades temáticas, aunque en competencia muy complicada con algunas cosas que están pasando en las redes sociales, por ejemplo, donde muchas veces los periodistas no intervienen o intervienen poco. Intervienen sí, pero no son los únicos. Hay otros actores que a veces juegan un papel muy complicado, ¿no? Especialmente actores políticos en los últimos años, ¿no? Que han elegido incluso salir del escenario de los medios para meterse de cabeza en el de las redes. Ese es un buen punto, interesante, porque puede parecer como una competencia lo de las redes sociales, porque quizás mucha gente se informa ahí, pero también me parece que resalta el trabajo del periodismo. Y pongo el ejemplo reciente de la pandemia, ¿no? Donde hubo mucha información, alguna información falsa, y también había una sed de información, una necesidad de la gente de ir a buscar la información de qué era lo que estaba pasando con el virus. Y allí muchos recurrieron al periodismo, a los distintos medios, a los distintos periodistas, porque se entendía que ahí sí había información que era real. Y me parece que ese es un punto interesante. Ese fue que logró destacar un momento de revalorización de los medios de comunicación. Particularmente la televisión volvió a ganar un lugar que parecía perdido. La televisión en vivo, ¿no? El informativo de las 7, de las 8 de la noche, empezó a ocupar un lugar, volvió a ocupar un lugar que parecía perdido. Hay que ver si eso lo mantiene después de la pandemia. Claro. Son momentos distintos. También hay que recordar además que en las redes sociales muchas veces los medios siguen jugando un papel muy importante, porque es cierto que mucha gente ya no mira la televisión en la forma tradicional, pero por un lado la mira en diferido, en las grabaciones posteriores, pero además muchos de los sitios web de los medios tradicionales siguen siendo los más consultados, los más mirados en las propias redes, ¿no? Entonces no es cierto tampoco que todo eso haya muerto, pero sí es cierto que hay un escenario distinto, complicado,
sobre todo por estas nuevas presencias que no parten del periodismo, de la investigación, de la verdad. La verdad es lo menor, lo que menos importa, cuando, por ejemplo, se construye una campaña política entera sobre la base de esas tecnologías que ya estaban, pero que empezaron a tener un uso que no habían tenido hasta hace pocos años, ¿no? Eso cambia el escenario. Totalmente. Hablaba recién de la polarización política, ¿no? Quizás en algunos países se ve un poco más claro. No hay que ir muy lejos, en Argentina, sí, lo que ha pasado en el Brasil, lo que está pasando en el Brasil. Y también el rol de los medios de comunicación en ese sentido. Desde el Uruguay, ¿cómo se ve? ¿Dónde estamos parados? Por suerte un poco mejor, pero hay que cuidarse. Mejor porque no ha habido, con la virulencia que se ha dado en Argentina y Brasil, para mencionar los dos ejemplos más cercanos, del posicionamiento de los medios tan radicalmente de un lado o del otro de esos polos que se generan, ¿no? El caso brasileño, por ejemplo, desde el proceso de la caída de Dilma, del golpe institucional contra Dilma Rousseff, el papel que jugaron los grandes medios es inimaginable, yo diría, por suerte en Uruguay. Hay cosas parecidas, pero no a ese extremo. Ver a un canal de televisión las 24 horas haciendo la historia del Lavallato con una mirada tuerta, diría yo, donde solo se veía la responsabilidad desde un partido, nunca las del otro, etc., es algo que nosotros no concebiríamos, por lo menos con ese nivel tan descarnado aquí. Es más saludable en ese sentido la situación de Uruguay. Pero es cierto que está pasando algo que en la región viene pasando y que existió en el pasado, el hecho de que los medios fueran principalmente partidarios. Uruguay tuvo eso, ¿no? Estaba el diario de los colorados, el diario de los blancos, ¿no? Estaba eso muy claro. Eso se fue diluyendo, perdiendo hacia una supuesta profesionalización mayor de los medios, donde su posicionamiento ya no tenía aparentemente tanto que ver con lo partidario. Pero eso está como empezando a retornar. Empieza a haber un posicionamiento más explícito de un lado o del otro. Argentina vivió ese fenómeno con mucha fuerza y lo sigue viviendo, ¿no? No se ha perdido eso. Uno va a ver qué dice Clarín y qué dice Página 12 y va a encontrar versiones muy distintas de lo que pasó ayer, ¿no? Miradas muy distintas sobre eso. En Uruguay también lo encontramos en parte. Más moderado, más matizado, diría yo, y eso es parte de lo saludable. Y lo mismo pasa incluso en la televisión, en los informativos de la televisión, en los periodísticos de televisión como este. Me quedo en Brasil, ya que mencionabas el ejemplo de Brasil. El 8 de enero pasado tuvimos ese episodio del asalto a los tres poderes por parte de algunos seguidores de Jair Bolsonaro. Es un episodio que se venía preparando desde hace mucho tiempo, incluso se tomó como referencia algunas cosas que pasaron en otras partes del mundo, por ejemplo, en Estados Unidos. Y desde el punto de vista de la comunicación tiene algunos elementos interesantes para analizar. Por ejemplo, el rol de las redes sociales, el discurso de odio, las fake news. ¿Cómo viste todo lo que sucedió en ese episodio? Con enorme preocupación, porque parece algo tan instalado y tan difícil de revertir. Está bien, esto se paró. Y uno diría, ¿por qué no llegó a haber un golpe? Porque parece evidente que no podía haberlo, ¿no? Se ha dicho eso. No, ahí no podía pasar esto. No podía. En Brasil, en otra época, con apoyo de Estados Unidos, hubo golpe de Estado. De hecho, la historia viene de ahí y Bolsonaro viene en parte de ahí, reivindicando aquella historia aparentemente tan antigua de los años 60. Entonces, cuando uno ve lo que pasó ahora, bueno, no hubo un apoyo de Estados Unidos, pero si hubiera estado Trump en el gobierno de Estados Unidos hoy, ¿qué hubiera pasado con esas señales que son tan claves a la hora de desencadenar hechos políticos? Entonces uno queda enormemente preocupado con una derecha ultra radical que se ha organizado en muchas partes del mundo, muchas, ¿no? Estados Unidos sí, pero en Europa hay una cantidad de ejemplos súper preocupantes. Acaba de asumir, justo 100 años después, un gobierno de corte fascista en Italia, por decirlo más reciente, ¿no? Y cuando esa derecha se arma de cosas que parecían más de la izquierda, batalla cultural, penetración lugar por lugar y en este caso además un uso muy intenso y muy tramposo de las redes con lo que ya permitían pero que se acentúa, que es la segmentación absoluta, dirigir hacia ciertos públicos lo que ese público quiere escuchar,
la verdad ya no importa, se dice lo que sea y es resistente además a cualquier otra versión. Aunque, por ejemplo, en el caso brasileño, los medios más tradicionales, la televisión, Globo, por ejemplo, ya no está en aquella posición de apoyo porque Bolsonaro ya no le servía como proyecto, como sustento político. De todas maneras, en esa situación, un ciudadano que se paró ahí y que fue a la Plaza de los Tres Poderes en Brasilia a intentar ese golpe, no va a aceptar ninguna otra versión que la que recibe a través de estas redes. Con lo cual, estamos teniendo hoy un fenómeno que no es que no hubo en el pasado, pero no con este volumen y esta masividad. Un conjunto muy grande de gente que es capaz de sostener una versión absurda de la realidad y sostenerla con su cuerpo, incluso yendo a la calle a dar batalla. Es algo que no nos imaginábamos de repente unos años antes. Entonces la preocupación es enorme, no está claro por dónde salimos de esto. En eso tenemos que trabajar mucho, desde los medios, desde la academia, desde la ciudadanía, diría yo, en general. Claro, ahí nos vamos a meter en la educación, porque también la educación tiene mucho que ver con eso. Pero representa este fenómeno distintos desafíos, porque estamos hablando de personas que ya no necesitan ni de la radio, ni de la televisión, ni de un diario para informarse o para, bueno, tomar determinadas decisiones. Alcanza con una red social y allí encontrar el discurso que quiere o que necesita para después poder actuar. Eso es, supongo que representa un desafío enorme a la hora de poder revertir eso. ¿Cómo se para la academia, por ejemplo, en esa situación? Exacto. Bueno, hay todo un largo movimiento que ha involucrado, por un lado, los medios tradicionales buscando recolocar su papel, incluso conectarse con los fenómenos de las redes de un modo más inteligente, porque en algún momento lo que hubo es, no queremos eso. Claro, pero igual le agrego otro elemento, porque muchas veces los medios tradicionales toman como insumo lo que ocurre en las redes y termina amplificando ese discurso. Exacto, ¿no? Eso también, ¿no? Que ahí incluso hay fenómenos distintos, no es lo mismo Twitter que otras redes, porque Twitter es la preferida de políticos y periodistas, pero, y que además es la que justamente reproduce mejor los esquemas de polarización. Justamente por esa lógica que tiene, es la que más tiende a reproducir y estimular la polarización. Y si además los medios tradicionales lo levantan, el círculo se realimenta. Ahí hay una primera responsabilidad de los periodistas. Hay una posibilidad de no entrar en ese círculo o por lo menos no estimularlo de ese modo. Pararse de otro lugar. Con el tema de la polarización además es cierto que es difícil, porque la polarización rinde en los medios también. Plantear posturas extremas es teatral, tiene efectos mediáticos interesantes, atrae audiencias, atrae las audiencias de los polos, por un lado, pero incluso atrae audiencias no polarizadas que ven un espectáculo ahí. Acá hay una pelea, y la pelea es más interesante que la cosa tranquila, que los mil matices. Ahora, los periodistas tenemos que hacer un esfuerzo enorme por mostrar los mil matices. A mí se me ocurre, por ejemplo, que algunas posibilidades pueden tener que ver con mostrar las posiciones distintas y poner en competencia fuerte terceras, cuartas, quintas posiciones que siempre hay en casi todos los temas. Esta cosa extrema que se plantea impide un debate sano, impide un debate inteligente, termina haciendo que la calidad de la discusión democrática baje muchísimo y se reduzca a A o B y nada más, cuando es muy frecuente en casi todos los temas que haya mil grises para analizar. Y es democrático, además, también es mucho más democrático, ¿no? Es difícil eso muchas veces, porque también en la arena política pasa lo mismo. Un político que se para en un polo puede tener más adhesiones. En la sociedad no está tan claro, por suerte. Muchas investigaciones también muestran que hay un matiz en esto. Por ejemplo, muchos ciudadanos cansados de la polarización, de este debate extremo. Es decir, bueno, a ver, que se peleen entre ellos, que hagan lo que quieran, pero yo quiero otra cosa. Mi vida no es A o B, negro o blanco. Ahora, ¿qué tipo de comunicadores estamos formando acá en Uruguay? Bueno, ahí es interesante lo que viene pasando. Yo puedo dar cuenta de lo que pasa en nuestra Universidad República. No podría decir que está pasando en todas las universidades y en la enseñanza técnica, que también, por cierto, interviene y con fuerza en este sentido. En el caso de la UDELAR, yo creo que venimos haciendo un proceso bien interesante de mejora muy fuerte de nuestra calidad educativa. Los años transcurridos de la fundación de la facultad, además en particular, de la Facultad de Información y Comunicación, muestran esa potencia. Por un lado, en los equipos docentes,
cada vez más potentes, más fuertes, con la buena suerte además de que está siendo un lugar atractivo para los muy buenos profesionales trabajar en la facultad. Me siento, lo digo como bastante orgulloso de que eso haya pasado. Haber empujado procesos que hicieron de ese lugar un lugar atractivo, físicamente incluso, quienes hayan pasado por la puerta o hayan entrado, recomiendo entrar y recorrer, saben que es un lindo lugar para trabajar. Pero además con una muy fuerte asociación entre la investigación y la docencia, y eso es clave. La investigación potente, académica, donde por ejemplo todos estos temas, los de las redes, los de la polarización, los de los medios tradicionales, los estamos estudiando continuamente, cotidianamente. Una universidad que no investiga termina siendo quizás una enseñanza razonable, pero no tiene la potencia de justamente estar mirando lo que pasa hoy, estar pensándolo, estar desafiando todo el tiempo a los docentes, a nosotros mismos los docentes y a los estudiantes, que se van a recibir en un mundo que es distinto del de hoy, pero ya tienen que estar pensando cómo van a ser capaces de analizarlo, y para eso la investigación es absolutamente clave. Eso es muy fuerte hoy, por suerte, en nuestra facultad, y creo que nos pone en un lugar muy adecuado. Y lo otro es que hemos abierto el campo, como había que abrirlo, porque la comunicación hoy no pasa solo por el periodismo, ni tampoco solo por la publicidad, vale decirlo, porque a veces es lo otro que se ubica, ¿no? Nuestros estudiantes muchas veces llegan con esa expectativa, quiero hacer publicidad o quiero hacer periodismo. Está bien, pero decimos, mira que el mundo de la publicidad, el mundo de la comunicación, perdón, es muchísimo más amplio que eso. Y por ejemplo tenemos toda la comunicación en las organizaciones, que hoy por hoy, hay que decirlo porque no lo saben muchos estudiantes cuando llegan, es la mitad del campo laboral, más o menos. Lo tenemos evaluado, estudiado. Nuestros egresados, aunque hayan pensado en el periodismo o la publicidad, después terminan trabajando fuertemente en ese campo, o el campo de la comunicación comunitaria, un campo aparentemente más desconocido. La producción audiovisual en general, incluida la de ficción, está siendo muy atractiva también. Hacer cine hoy en Uruguay está siendo cada vez más posible. Y entonces hay mucho más campo que solo el periodismo. Pero el periodismo sigue siendo central. Una facultad de información y comunicación que no tuviera un equipo docente fuerte y una posibilidad fuerte de aprender periodismo no sería tal. Y ahí tenemos incluso el orgullo de tener nuestro propio periódico en línea, la sala de redacción, seguramente ustedes lo conocen. En fin, la teleaudiencia puede ir y mirar, y que es bien interesante porque es aprender periodismo haciendo periodismo. Ahora, todo esto que estamos hablando, ¿no? Estos desafíos que venimos conversando también, supongo que lleva a replantearse muchas veces la formación, el rol de la universidad, pero sobre todo también el vínculo entre la universidad y la sociedad. Exacto. ¿Eso se da? ¿Esas discusiones se dan? Sí. ¿Hacia dónde va esa discusión, por ejemplo? Sí, muy fuerte, cotidiana, ¿no? Nosotros tenemos, por ejemplo, y ahí sí me hago cargo más directamente yo, el Observatorio de las Profesiones de la Comunicación, donde estamos estudiando qué hacen nuestros profesionales. Y qué hacen implica qué hacen y qué dramas éticos, económicos, por supuesto, también tienen todos los días. Discusiones interesantísimas sobre cómo hacer bien su trabajo hoy, cómo hacerlo bien de modo digno, de modo valioso. Como por ejemplo, en el caso del periodismo, enfrentar estos temas, pero en el caso de la comunicación de las organizaciones, por ejemplo, ¿yo qué voy a hacer? Todo lo que me digan la alta gerencia, y si me parece que ahí hay problemas éticos importantes, no lo voy a poder decir. Entonces ahí se plantean problemas bien complejos. Por suerte hay un ida y vuelta entre nuestros egresados en primer lugar y nuestros docentes y estudiantes. Pero también estamos a través de la llamada extensión universitaria en continuo contacto con organizaciones sociales, con los barrios de esta ciudad y del interior también, con los sindicatos, con una cantidad de gente en todas partes que busca nuestro consejo, diría yo, que en general somos un poco reacios a darlo, ¿no? Decimos, vale, antes que consejos vamos a pensar juntos lo que está pasando en este caso, en este lugar, que puede ser una escuela pública, que puede ser un liceo, que puede ser una organización, una empresa, un sindicato, que puede ser, por supuesto, un medio de comunicación. Y pensemos juntos lo que está pasando allí para juntos buscar maneras mejores de hacer las cosas. En ese sentido, ese diálogo es súper fluido,
Pero por supuesto estamos abiertos a mucho más. Así que si en cualquier momento hay demandas que se entiende cualquiera, que pueden ser atendidas por nosotros, que vengan. A veces no damos abasto, también hay que decirlo, pero nos alegra mucho que esa demanda esté fluyendo de ese modo hacia la universidad y hacia nuestra facultad en particular. Los avances tecnológicos obviamente que representaron distintos desafíos desde lo pedagógico, ¿no? Pienso en el Plan Ceibal, por ejemplo. Claro. Desde la comunicación, en ese sentido, ¿qué lectura se hace a la hora de plantear, ¿no? Por ejemplo, los programas educativos, Exacto. de plantearse la educación? La universidad en general y nuestra facultad en particular vienen trabajando sobre este tema hace mucho, ¿no? Hay que ver que la universidad en la pandemia mostró la potencia que tenía. Tenemos un entorno virtual de aprendizaje, el EVA, que usamos intensamente de hace años, pero que en la pandemia explotó, obviamente, ¿no? Igual que le pasó a Ceibal. O sea, la universidad estaba bien parada, tecnológica y pedagógicamente, porque el problema no es solo tecnológico, no es solo contar con los recursos técnicos para estar en comunicación en un momento como ese, o fuera de ese momento, sino saber usarlos bien pedagógicamente, porque un problema que hay y se ha estudiado, y lo hemos estudiado, y ahí viene más nuestra beta investigativo y de trabajo con las propias organizaciones, con el sistema de educación pública también, uno puede tener una pedagogía vieja y la tecnología no le cambia nada. Hace pedagogía vieja con tecnología nueva, quiero decir. Se limita a dar clases como siempre se dio, a través de un nuevo dispositivo tecnológico, pero no cambia nada. Una de las cosas que tiene que cambiar, y que por suerte empieza a cambiar, no tiene solo que ver con la tecnología, y es el papel de los estudiantes en los procesos educativos, y no solo el papel del docente que bla, 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 porque el bla, bla, bla lo pueden encontrar en internet. El problema es cómo se da una discusión rica y un ayudar a pensar y organizar cabezas bien organizadas para trabajar con esa masa enorme de información. Y eso no lo hacemos dando clases y nada más. Hay que decir cosas, sí, pero no solo. En ese sentido, los recursos tecnológicos son súper potentes para estas cosas, pero pueden ser absolutamente intrascendentes también si no le damos un uso inteligente en ese sentido. Y en eso venimos trabajando mucho en la universidad en general y nosotros en particular. Tenemos equipos vinculados a los temas de comunicación y educación que trabajan en esa línea y bueno, y trabajan bien pensando estos problemas y ofreciendo alternativas adecuadas. Un punto clave siempre es democratizar el acceso a la información. En ese sentido, ¿cómo se puede avanzar? Bueno, también allí la academia tiene mucho para hacer y muchas deudas, hay que decirlo. Deudas de las más propias a veces, que es el problema del conocimiento abierto o conocimiento cerrado, el conocimiento científico hoy. Yo sé que no le importa a todos, pero es importantísimo que sea de acceso libre, y no lo es. Y en algunos casos en que empieza a serlo, se generan algunos círculos bastante complicados y dramáticos. Por ejemplo, en la Unión Europea ya hace un tiempo se empezó a trabajar en esta línea de que las revistas académicas tengan acceso abierto, que no haya que pagar por leer. Pero entonces pagan los autores. Publicar un artículo en una revista no cuesta, un uruguayo que quiera publicar en una revista de alto nivel y demás, le va a costar un montón de plata, porque entonces son ellos los que pagan. En algún momento incluso las dos puntas peores se juntaron, se pagaba por publicar y por leer, con lo cual las universidades de los países como los nuestros, Latinoamérica, terminan muchas veces poniendo un montón de dinero para que se publique y después para poder acceder. Aquí, por suerte, hubo una cosa muy interesante, que es el portal Timbó, que permitió a los uruguayos en general un acceso mucho más abierto, pero es una excepción en el mundo, ¿eh? No es algo tan frecuente. Incluso hubo un recortecito al Timbó en el comienzo de este gobierno que fue muy preocupante. Por suerte se frenó lo peor, pero quedó un poquito tambaleante. Entonces ahí tenemos problemas importantes. Y después está el problema del acceso inteligente. De vuelta me parece que eso es central, porque información hay la que uno quiera en Internet, pero ¿cómo uno organiza eso en su cabeza? ¿Cómo hace para no perderse ahí? Es ahí donde además los medios tradicionales y los periodistas siguen teniendo mucho que hacer. Al menos con una tarea que puede parecer menor, pero no lo es, que es la curaduría, el elegir bien, es decir, a ver, de todo lo que hay para leer, léete esto, porque no vas a poder leer todo. De todo lo que pasó ayer, hay algunas cosas que son más importantes. ¿Quién decide eso? Es una altísima responsabilidad.
de los comunicadores. Ahí tenemos mucho trabajo para hacer también. Te propongo una pequeña pausa y seguimos conversando, ¿eh? ¿Cómo no? Ya sigue el lado B aquí en la pantalla de TV Ciudad. Seguimos en vivo aquí en el lado B, en la pantalla de TV Ciudad, conversando con Gabriel Kaplún, comunicador, docente e investigador de la Universidad de la República, magíster en educación. La comunicación obviamente que es importante en todas las áreas, ¿no? No solo en el periodismo, de lo que estábamos hablando en el primer bloque, la investigación, la comunicación en cualquier área, ni que hablar en la política, de lo que veníamos hablando, en las empresas, a nivel institucional. Comentábamos recién en la pausa, un poquito más de 1000 alumnos tiene la facultad. 1000 que entran cada año, que en entran realidad cada son como año. 4000. Exactamente. Claro. ¿Resulta una carrera atractiva para los jóvenes? Está en resultando, este momento? sí. Está resultando tanto en sus áreas tradicionales, las que decíamos, ¿no? Publicidad y periodismo, como en estas áreas emergentes y cada vez más importantes en el campo laboral. Es una carrera además que van descubriendo muchas veces los estudiantes, que ofrece múltiples posibilidades. Primero por esta diversidad de orientaciones. De hecho, nosotros acuñamos con el equipo nuestro del Observatorio de las Profesiones de la Comunicación el término comunicador híbrido, porque cada vez encontramos más comunicadores que no son solo periodistas o solo comunicadores organizacionales, sino que mezclan varios de los roles. A veces los mezclan en el día, pasan de un trabajo a otro. A veces los mezclan en el propio lugar de trabajo, donde es difícil decir, bueno, ¿y vos qué hacés? ¿Vos sos periodista? Bueno, sí, pero también hago otras cosas. Es además una profesión que se cruza con todas. Lo digo incluso personalmente. A mí me ha tocado trabajar con gente de todas las profesiones porque uno dice comunicación y salud. Hay cosas para hacer, millones. Ese justo es un campo que trabajé muchos años. Comunicación y medio ambiente. Hay cosas, un montón de cosas. Comunicación y educación, bueno, infinidad. Uno cruza comunicación con casi lo que quieras o con lo que quieras, no sé. Yo digo casi por las dudas, y sale algo interesante, hay gente estudiándolo, hay necesidades sociales, profesionales que atender. Entonces, un comunicador hoy amplio, potente en su cabeza, y va a tener oportunidad de insertarse. Claro, un comunicador que diga, no, yo quiero hacer solo esto y nada más, bueno, capaz que ahí sí se complica más. Y si se aferra mucho a los lugares más difíciles, y con todo cariño, el periodismo está siendo un lugar un poco difícil laboralmente, digo, ¿no? No están todos los puestos, han bajado puestos de trabajo, etcétera, y ha disminuido la calidad a veces del empleo, ¿no? En el sentido que decíamos antes, poco tiempo para investigar, correr de una cosa a otra, etcétera. Pero hay otra cantidad de posibilidades y también hay muchas chances de mejorar la labor periodística, como por suerte lo intentan ustedes aquí. En esto de que resulta atractivo para los jóvenes, ¿no? ¿Cuánto pesa este nuevo edificio del que hablamos, que es hermoso, que está ahí en el Parque Rodó? Porque muchos recordamos la vieja Licom, ¿no? Allá en el viejo edificio, en el buceo. En ese sentido, ¿resulta atractivo también las instalaciones? Hay gente que viene y dice, mirá, no puedo creer, es esto. Me decía la vez pasada un estudiante que reencontré después de un tiempo, digo, ¿qué haces por acá? ¿Cómo andás? Dice, bueno, yo me paso el día acá, porque acá está la biblioteca donde puedo trabajar y estudiar, ¿no? Después me tomo un cafecito, en fin, está la vida universitaria que se puede hacer y se puede hacer en buenas condiciones. También el equipamiento técnico. Tenemos un estudio de televisión que muchas veces hemos usado en combinación con TV Ciudad, por cierto, precioso estudio, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Yo creo que habría que usarlo mucho más, pero hay un buen equipamiento, no solo el estudio, sino que está bien equipado, ahí hubo donaciones, embajada de Japón, etcétera. Pero hay también la radio universitaria, que está en continua transmisión y que está bien equipada, y hay las salas de edición para audio, para video, etcétera. O sea que hay un equipamiento más que razonable para poder realmente estudiar las cosas que hay que estudiar allí. No lo teníamos eso antes, la diferencia es enorme. Es parte de una historia larga que por suerte, nosotros en particular, pero la universidad quiso y pudo empezar a saldar con la sociedad uruguaya, porque una universidad que no pudiera ofrecer eso es una universidad un poco renga, ¿no? Y a mí me alegra mucho que esa deuda empezó a saldarse. Queda mucho por hacer, muchísimo por mejorar. Siempre está el drama de las bajas cargas horarias de los docentes, los escasos docentes para esa enorme cantidad de estudiantes, ahí los recursos siguen siendo muy escasos, pero no nos pasa solo a nosotros, le pasa a toda la universidad, ¿no? Ese es un problema muy importante.
pero hemos avanzado muchísimo también, hay que decir. Gracias, Gabriel. Te propongo la próxima entrevista en la web la hacemos allá, en La hacemos ya. entonces, ¿no? En el estudio de televisión allá en la FIC. Me encanta. Yo vivo mostrando la facultad al que puedo porque la siento un poco como un Salimos hijo. en vivo desde ahí, entonces. Ahí va. Gracias por la visita. Buenísimo. Gracias a ustedes. Nosotros nos vamos, se viene la NBA. Volvemos mañana en vivo después de las 20 horas. Que pasen bien, chao.